Hola a todos y a todas, soy Elizabeth, Academic Success Manager en Elsevier, y lo primero es daros la bienvenida al webinar de hoy. Muchas gracias por vuestra asistencia. En realidad, estos encuentros que organiza Elsevier pretenden promover la difusión del conocimiento científico en el área de enfermería, y hoy vamos a tratar un tema de gran actualidad e impacto, como es el papel de las plataformas digitales, la innovación y el docente para mejorar la implicación y el aprendizaje de los estudiantes de enfermería. En este sentido, comentar también que desde Elsevier nos aseguramos que los educadores están bien equipados con información de confianza y con tecnología de aprendizaje. ¿Para qué? Para que puedan guiar a sus estudiantes con eficacia y que ellos se conviertan en excelentes profesionales sanitarios. En el caso de enfermería, desde Elsevier tenemos varias plataformas digitales que apoyan este proceso, y hoy nuestros ponentes darán algún ejemplo sobre una en particular, que es Clinical Key Student Nursing. Pasamos entonces a presentar los ponentes. Tendremos a Erika Caballero, tenemos también a Aime Orcasitas, Catalina Intriago, Pilar Lozano, Carlos Toro y también nuestra moderadora Miriam Sánchez. Esperamos que las ponencias de hoy despierten vuestro interés y os invitamos también a participar en el foro de debate, que va a estar abierto. Por eso nos podéis enviar vuestros comentarios por el chat. Doy pie ahora a la doctora Miriam Sánchez, que va a dirigir el grupo y esta charla. Muchas gracias, Elizabeth. Un placer estar aquí moderando este debate que, además de muy actualidad, me parece muy interesante. Voy a explicar un poco el funcionamiento para que lo sepan los invitados, los que asisten, y ya empezamos con las preguntas. Haré unas preguntas y en principio yo invitaré a dos de los ponentes a hablar. Eso no significa que cualquier otro ponente pueda levantar la mano o intervenir en algún momento, ¿de acuerdo? Aunque no le haya invitado al principio. A los asistentes, invitaros también a participar en el chat, a hacer preguntas y intentaremos resolverlas todas, aunque seguramente saldrán más preguntas que respuestas. Bueno, voy a empezar por una pregunta que creo que es una de las que primero se nos viene cuando hablamos de tecnología y educación, que sería ¿qué ventajas y desventajas tiene usar la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿De acuerdo? Doy paso a Pilar y a la doctora Catalina Intriago para que comenten un poco su opinión. Muchísimas gracias, Miriam. Yo quiero comenzar mi intervención primero dándoos las gracias a las organizadoras por haber contado conmigo, por crear este tipo de espacios, y porque es importante que tanto los recién graduados como ya grandes referentes como tenemos aquí con Catalina, podamos poner en común distintos puntos de vista que afectan ahora mismo a la enfermería y a la educación. Sobre algunas ventajas y desventajas, me gustaría empezar hablando de las desventajas, y es la brecha digital que ahora mismo sí que estamos viviendo entre generaciones, debido a que, como decimos aquí en España, hay generaciones que ahora mismo han nacido con una tablet debajo del brazo y por desgracia muchos de nuestros docentes no han tenido esta formación o no han llegado a conocer sobre este tipo de tecnologías, y es muy importante que quienes nos formen estén formados en ese tipo de competencias. Además, las tecnologías tienen una desventaja, y es que nos hacen creer que lo sabemos todo. Y ese es un gran error,
porque en la curva de aprendizaje, cuando tú comienzas a formarte sobre un tema, hay una gran subida. Y cuando aprendes más, te das cuenta de que no sabes tanto y es necesaria la conformación continua. Entonces, ¿qué ocurre? Que en poco que sepamos ya pensamos que es mucho, por lo que es importante también esa humildad y el llegar a poner los pies en el suelo y a seguir escuchando a nuestros docentes. En relación con las ventajas, creo que es una gran oportunidad de aprendizaje y de no solo enseñar conceptos y definiciones, sino enseñar a nuestro estudiantado a ser críticos. Hay universidades que ahora mismo están haciendo trabajos en los que únicamente dejan usar el ChatGPT para que sus estudiantes sean críticos en la información que están leyendo y sepan si es evidencia científica o no, debido a que no todo lo que leemos en Internet es real y no con todo lo que leemos podemos tratar a un paciente. Y otra de las ventajas es que es muy accesible. Las tecnologías cada vez más están a la mano de todos. Esto no quiere decir que todo el mundo tenga acceso a tecnología, pero el hecho de que podamos formarnos cada vez de manera más dinámica, cada vez de manera más fácil, teniendo este tipo de medios, al final lo que va a hacer es que podamos ampliar mucho nuestro conocimiento a la hora de tratar a los pacientes. Muy bien. Comienzo, sí. Bueno, primero agradezco la invitación, es un gusto y un placer estar aquí. Yo les puedo hablar desde el punto de vista de un docente. Sí vemos ventajas en el uso de la tecnología. Hay disponibilidad de información actualizada, hay abundante información, ya existen plataformas y aplicaciones que nos permiten interactuar con los alumnos, rediseñar nuestras actividades de aprendizaje y usarlas en beneficio del alumnado. Eso en general es bueno. Lo malo, ¿no? La desventaja, como decía Pilar, es que hay mucha información, pero no es verídica, no es evidencia, y suele suceder que esta generación que tiene la accesibilidad a esta información se le hace fácil y consultan lo primero que ven y lo primero que leen y dan por hecho y afirman lo que dice ahí. Cosas que a veces uno los confronta cuando es totalmente erróneo y les conduce a crear un conflicto de tratar de entender, pero si yo lo acabo de leer y eso es verdad, porque está escrito en no sé dónde, pero ahí está. Y eso no significa que sea evidencia. Entonces, el papel del docente se ha complicado en ese sentido porque nuestros alumnos ahora tienen algunas habilidades tecnológicas y digitales, pero no han sido encaminadas ni llevadas a cabo adecuadamente. Y en lo que ellos tratan de responder a las necesidades que tenemos nosotros los docentes, también nosotros tenemos que responder a esos cambios. Entonces, tiene muchas ventajas. Sí, yo creo que la mejor es que ya tenemos acceso a la información, que no necesitamos movernos tanto ni desplazarnos y utilizar documentos que después de tantos años de haber sido escritos seguimos utilizando cuando probablemente ya no sean vigentes. Eso nos ayuda mucho, pero sí nos enfrenta a otros conflictos. La principal ventaja es que aunque tenemos esa información, tenemos que aprenderla a usar, pero la desventaja es que no todo es aplicable, no todas las plataformas, a pesar de que están en idioma de español, son factibles para ser utilizadas. A veces son traducidos de un contexto americano, o en inglés, al español, y luego ese caso clínico no responde a mi contexto. Entonces, hasta tengo que rediseñar lo que está disponible para yo poder utilizarlo con mis alumnos. Y implica mucho trabajo y mucho esfuerzo. Aparte de que en el tránsito tengo que estar aprendiendo a usar la tecnología. Eso sería por mi parte. Gracias. Muchas gracias. Sobre
me voy a salir un poco del guión porque me ha parecido muy interesante lo de que implica mucho trabajo para el docente. Es verdad que tenemos que estar formándonos y tener una formación continua, y crear ese contenido de plataformas digitales nos supone al final un reto. Entonces era simplemente comentar un poco esa opinión. ¿Y creéis que esas plataformas digitales, o además de ayudarnos con toda la información que tenemos, también nos ayudan a que desarrollen competencias los estudiantes? O sea, aparte de la información, ¿ayudan a las competencias y a las habilidades en enfermería? Pilar y Catalina, que ya que estaba ahí con este tema. ¿Procedo yo? Vale. En relación que estamos hablando del desarrollo de competencias de los docentes, hubo una reflexión que hablé hace poco con una compañera, que es Karina Corrales, expresidenta de la Asociación Costarricense de Estudiantes de Enfermería, que ella lanzaba la pregunta de si existe una resistencia al cambio. Muchas de nuestras docentes, que son espléndidas, que saben muchísimo y que nos transmiten muy bien este conocimiento, siguen tendiendo a dar las clases como la enfermería de los años 80, una clase magistral en la que todos los estudiantes estamos sentados en un aula y la docente simplemente expresa unos contenidos, que es un método de docencia que hasta el día de hoy es cierto que ha funcionado, pero ahora tenemos otros métodos, tenemos formas de llegar a los estudiantes, de ponernos en su lugar, formas en las que de manera más dinámica ya se ha demostrado que los conocimientos se quedan dentro de ellos mucho más tiempo y de una manera muchísimo más efectiva. Y luego, sobre la segunda parte, que es el desarrollo de competencias, yo creo que una de las mejores cosas que tiene la enfermería es que nosotros nunca vamos a ser sustituidos por la inteligencia artificial, porque es que esa parte humana nunca la podrá desarrollar una máquina. Es cierto que en las competencias y sobre todo en temas que son más prácticos, a lo mejor sí que hay máquinas que el día de mañana pueden coger una vía o pueden organizarte la medicación, pero lo que nunca te van a hacer es ayudarte a desarrollar o llegar más allá con la empatía, la escucha activa, con todas esas competencias que también son esenciales y que dependen de estar sentados unos con otros. Entonces, a la hora de desarrollar competencias y el tener acceso a más información, creo que puede ser muy bueno y que además puede ayudarnos a tener más tiempo para desarrollar esas competencias más humanas inherentes a nuestra profesión. Bien. Yo hablaría de ambas competencias. La competencia docente que debe de ir desarrollando los docentes, como dice Pilar, que han surgido y se han desarrollado, formado y han funcionado en ese modelo tradicional. Ha enfrentado una situación y un conflicto con el uso de la tecnología que puede suceder que nos cueste más trabajo porque requiere formación, requiere de algunas habilidades que no habíamos desarrollado en su momento, pero es necesario llegar a ellas. Y ahorita retomo esto. Ahora, las competencias que debemos de desarrollar en cualquier alumno, alumna que está formándose para ser un profesional de enfermería, tenemos que tomar en consideración que la complejidad del cuidado, la complejidad de las habilidades clínicas requieren de diferentes estrategias didácticas. Podemos usar las plataformas digitales como una de las herramientas, como eso son. Las tecnologías son herramientas que nos van a facilitar tal vez el desarrollar un plan de clase, una actividad que se apegue a los resultados y objetivos de aprendizaje, pero no desarrollan todas las habilidades. Nos ayudan mucho en las habilidades complejas, cognitivas, ¿no? El pensamiento crítico, el razonamiento clínico, todo eso nos puede ayudar, que son muy valiosas porque si diseñamos bien una actividad en donde él haya hecho una
lectura o el aprendizaje basado en problemas, en análisis de casos, luego traerlos al aula, discutirlos y confrontar lo que encontraron, cómo resolverlo y demás. Esa es una parte, pero enfermería cuida a personas. Y entonces falta el otro elemento, el contacto humano y esas habilidades que en la tecnología no nos van a dar, que como dice Pilar, el humanismo, el confort, la atención que uno le da personal a un paciente, no se sustituye con ninguna tecnología. Por un lado, y por el otro lado, el otro componente de la competencia clínica, que es la habilidad técnica. Entonces, por un lado tenemos ya el desarrollo y la aplicación del conocimiento, desarrollo cognitivo, pensamiento crítico y demás, pero ahora hay que cuidar a una persona y habilidades que deben de ser aplicadas. Toda habilidad clínica requiere de dos componentes, la técnica sustentada por el conocimiento. Entonces, ese complejo de armar ese plan de clase para obtener un resultado de aprendizaje, si bien nos da las plataformas digitales y la tecnología el apoyo, no lo es todo. Necesitamos hacer un proceso para que vayamos desarrollando la confianza, las actitudes en un futuro profesional para que cuando esté con la persona dé un cuidado profesional y de calidad. Entonces, ahí entra la competencia docente. En desarrollar ese diseño instruccional, lo único que yo podría decir es que lo que nos toca a nosotros, que fuimos modelados por el modelo tradicional, es trabajar en equipo. Necesitamos juntarnos con docentes competentes, nobles, jóvenes, que conocen y tienen esas habilidades que tienen nuestros alumnos y combinarlos y trabajar en equipo. Las instituciones educativas nos tienen que dar ese soporte para tener ese apoyo digital de programadores, tener plataformas disponibles y tener un equipo que nos permita diseñar a través del trabajo colegiado estrategias didácticas efectivas para lograr el aprendizaje y alcanzar la complejidad que implica el cuidado y las habilidades clínicas. Aimé, ¿querías decir algo? Tienes la palabra. Gracias. Pues buenos días, buenas tardes. Muchas gracias al CEBIR y a todas las organizadoras por hacer posible este evento. Retomando un poquito el tema de ventajas y desventajas, justo me vienen a la mente algunas cosas y yo creo que también en esta era digital en la que vivimos actualmente, tenemos la ventaja de que los estudiantes cada vez están, pues como bien dijo Pilar, o sea, están muy familiarizados con la tecnología y una ventaja muy grande es que en Internet hay recursos muy valiosos de profesionales de enfermería que hacen podcasts, videos educativos, incluso hay hasta páginas de simulaciones, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente de los ritmos cardíacos o de los sonidos como si tú estuvieras auscultando. Entonces, pues esto también creo que es una ventaja porque al estudiante le permite aprender como a su propio ritmo y pues a lo mejor también te ayuda a fortalecer algunos temas que tú pudiste haber visto en clase y a lo mejor quedaron algunas dudas y tal vez la forma en la que las personas que tú puedes ver en internet lo explican de una forma más clara. Evidentemente también, como bien dijo la maestra Catalina, pues hay que saber discernir y esto es muy importante, o sea, bueno, yo creo que por esto es muy importante que los docentes lleven de la mano a los estudiantes porque de entrada uno no tiene ese criterio, no tenemos ese juicio para discernir qué información es real y qué no, sobre todo pues en los primeros años. Y entonces puede que yo vea un TikTok y yo digo, es que así es, y resulta que pues no tenía nada que ver, ¿no? Entonces también eso es algo importante. Igual hay diferentes páginas con simulaciones que nos permiten pues también adquirir ciertas habilidades. Y retomando un poco justo lo que comentaba ahorita, pues lo que comentaban Pilar y la maestra Catalina, yo creo que hablando de la simulación clínica, es una ventaja muy grande que pues podamos hacer nuestra curva de aprendizaje sin perjudicar a nadie.
Pero por otro lado, estoy completamente de acuerdo con la maestra Catalina de que nunca va a ser lo mismo estar practicando con un simulador, que es un maniquí, que por más fiel que sea, pues no es una persona que siente, por más que nosotros practiquemos explicarle las cosas, por más que seamos pues lo más cercano a la realidad posible, el maniquí no nos va a decir que le duele, no nos va a decir que le molesta, no nos va a decir que nos tiembla la mano, por ejemplo, a lo mejor una venopunción, ¿no? Entonces, pues son cosas que no nos, o sea, que no nos preparan para la vida real, o incluso a lo mejor que pues las personas tienen miedo, están nerviosas y todo esto, ¿no? Entonces creo que también esto pues es algo que la tecnología no nos puede dar, porque como comentan, pues es algo que tenemos pues meramente como humanos. Entonces yo creo que aquí también pues es importante encontrar como un equilibrio entre pues técnicas, sobre todo de aprendizaje práctico tradicional, combinado pues con el uso de la tecnología. Y hablando también un poquito de lo que comentaban ahorita de los docentes, yo creo que también, pues el método tradicional, sí es cierto que como bien comentaron, ha funcionado por muchos años. También ya actualmente tenemos mucha evidencia de muchas otras formas de docencia que son funcionales. Y también yo creo que es importante que los docentes analicen el tipo de aprendizaje de cada alumno. Yo entiendo que a veces es muy complicado adaptarse a cada uno, sobre todo si tienes, no sé, 100 estudiantes por grupo. No sé la verdad cómo, cómo lo manejan en sus universidades o en sus clases, pero pues sí, o sea, es complicado, pero yo creo que hay algunos alumnos que pues ha demostrado que no todos aprendemos igual y hay personas que son muy visuales, hay personas que son muy auditivas, hay personas que aprenden más haciendo las cosas y entonces yo creo que también sería bueno que los docentes sean flexibles en el aspecto de que no se cierre nada más a un tipo de actividad, sino que a lo mejor, si a mí se me hace más fácil, no sé, a lo mejor hacer un resumen con mi voz, como un tipo podcast, porque así me lo memorizo yo, pues tal vez sería más funcional a tenerme escribiendo un resumen de 300 hojas que al final del día no me va a servir para estudiar, ¿no? Entonces yo creo que pues también en ese sentido podemos hacer uso de la tecnología y pues tenemos mucho, ¿no? Mutuamente. Muchas gracias. Entonces, nada, de nada. Me ha parecido muy interesante dos cosas que has mencionado y que además me van a dar paso a la siguiente pregunta. El que hay muchas plataformas en las que se pueden ver y que puedes utilizar para aprender, ¿de acuerdo? Y lo último que has dicho, todo esto, entonces, ¿creéis que se está utilizando actualmente bien la tecnología que tenemos? ¿Y cómo se gestiona este acceso y el acceso a la información que también hemos hablado antes? Doy paso a la doctora Erika y a Carlos Toro para estas preguntas. Doctora, ¿Podré poner una imagen, no? ¿Una diapositiva? Creo que sí, no estoy segura. Inténtalo, mira, darle a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve porque Sí, yo pierdo la... se ve. ¿sí? Solamente mostrar esta imagen porque un poco preguntar dónde estamos nosotros en esto. Desde cuando nosotros hablamos de cómo manejamos la información hoy día, yo me preguntaría cómo gestionamos el conocimiento, más que manejar la información. Cuando nosotros hablamos de la información, podríamos estar hablando de lo que es esto, que es el modelo de DIKW, que es un modelo que tiene que ver con cómo manejamos datos, información, conocimiento, para llegar en el área de salud y enfermería a hablar de sabiduría. Nosotros podemos estar en un nivel de menor complejidad y menor interacción y interrelación con las personas, la familia, la comunidad. Y mientras menos interacción y mientras menos complejidad,
vamos a poder trabajar con datos. Cuando vamos aumentando la complejidad y la interacción, necesariamente tenemos que trabajar con información. Y si vamos hacia arriba, necesitamos trabajar con conocimiento y más arriba con sabiduría. Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta, es con qué nivel de complejidad y con qué nivel de interrelación tenemos que trabajar, va a ser cómo tenemos que manejar esa información. Y nosotros tradicionalmente en la educación no nos hacemos esta pregunta. Y en general, muchas veces nos quedamos al nivel de los datos y la información. Y no avanzamos hacia los otros dos niveles de interpretar, integrar esa información que tenemos para comprender la realidad del otro, comprender la realidad del ser humano y de la persona con que estamos trabajando, para poder aplicar e integrar eso en un servicio comprensivo y con compasión hacia la persona, para poder decir lo que le está pasando y hacer previsión, ¿no es cierto? Decir lo que va a pasar y poder hacer predicción para poder tomar decisiones, ir a la acción y poder hacer lo que es mejor y por lo tanto poder llegar a la optimización del cuidado de esa persona. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde estamos? En esta pregunta que tú nos hiciste, cómo estamos en el uso de la tecnología, cómo gestionamos el exceso de información. Entonces, mi pregunta clave es, ¿cómo nosotros guiamos en este exceso de información? ¿Estamos manejando el exceso de datos? ¿Estamos manejando el exceso de información? Lo que tenemos en Internet, la cantidad de papers que tenemos, lo que los alumnos están leyendo, o estamos realmente manejando el conocimiento que ellos requieren en un contexto determinado para tomar decisiones, o estamos realmente manejando la sabiduría que ellos necesitan, ¿no es cierto? ¿Qué aspectos ellos realmente necesitan? ¿Qué minería de datos tienen que tener? ¿Qué tienen que hacer con esos datos para lograr comprender la realidad del otro desde la sabiduría de ese conocimiento que tienen que lograr? Entonces, cómo hacer mejor esa optimización de su estudio, de su gestión del conocimiento y dónde estamos nosotros hoy día en ese proceso. No es fácil y lo tiene el CEBIER, que tiene una cantidad enorme de información, de bases de datos, y así como muchas otras, Medline. Trabajamos con enfermería basada en la evidencia, trabajamos con distintos modelos, JBI, etcétera, y modelos de ICESTAR, es decir, podemos tener distintas perspectivas para hacer esa gestión del conocimiento. Sin embargo, uno podría preguntarse dónde estamos. Estamos trabajando con ficha clínica electrónica, estamos trabajando a nivel de información, estamos registrando datos del paciente o estamos tomando decisiones que nos permiten hacer realmente un análisis profundo de lo que está pasando en esa realidad. Podemos hacer gestión de los datos de esa institución de salud donde estamos, podemos decir, sí, tenemos esto con el paciente individual, con esa persona, podemos decir, sí, esta familia le está pasando esto, al hacer el análisis de esa información que tenemos en términos de la información que estamos manejando, podemos decir, este país le está pasando esto con la información que tenemos, y un poco lo que nos vimos sometidos en la pandemia, el escaso manejo de los datos que teníamos, la pandemia y el virus se nos esparció rápidamente, sin siquiera nosotros darnos cuenta. Si frente a nuestras narices todos los países teníamos el virus y llegamos tarde. Entonces, ¿cómo nosotros estamos manejando estos datos y esta información y cómo los alumnos están tomando decisiones respecto a la información que están recibiendo, leyendo, trabajando con los pacientes? Es algo que tenemos que enseñar. Y yo diría que lo que a mí me toca ver en los países de Chile y de la América Latina, donde me toca hacer clase, yo creo que estamos llegando al nivel de información y podríamos en algunos estar al nivel de conocimiento, trabajando con terminología clínica, con algunas terminologías como Nanda Nognik, en algunos casos con aplicaciones del CEBIER digitalizadas, y yo diría que hasta ahí estamos en ese nivel. Muy pocos estamos trabajando y llegando al nivel de la interpretación, como decía adelante la colega, de este desafío, llegar al pensamiento crítico, a la toma de decisiones, a la persona que requiere ese cuidado,
y que se escapa de esta tecnología de para todos iguales, de este estándar mínimo básico que estamos pidiendo con los fantomas o con la técnica, que si bien es un estándar, el estándar es lo mínimo básico que podemos hacer. El gold estándar y el estándar que nosotros deberíamos tener de alta calidad se nos escapa a eso. Y es donde nosotros quisiéramos llegar, es decir, al máximo de complejidad con la máxima interacción e interrelación del manejo de esa información y esos datos. Entonces, yo devuelvo la pregunta, es decir, ¿dónde estamos hoy día en el manejo de la información? ¿Dónde se visualiza cada uno de los que está hoy día en la sala en esto, digamos? ¿Dónde está usted hoy día? ¿Y dónde quiere llegar a estar? Y ahí las estrategias que tenemos que plantearnos. Doy paso a Carlos. Muchas gracias. Claro, yo aquí me fío mucho bueno, en este caso, como estamos usando las tecnologías actualmente, de lo que hablaba Pilar, que claro, no todas las plataformas son factibles o son fidedignas al momento de poder usarlas. Y también, como decía Aine, en el momento de las simulaciones clínicas. Obviamente un fantoma no nos va a expresar cómo se siente o no nos va a quitar el nerviosismo, pero es algo que nos está acercando a lo que sería la realidad en este caso. Y me gusta mucho la pregunta aquí de la doctora Erika, el dónde estamos actualmente dentro de las tecnologías, pero ¿qué estamos perdiendo con ello? Es una gran pregunta, porque claro, nos piden que seamos con un aprendizaje mayor, que tengamos competencia, que desarrollemos autonomía como estudiantes, pero con un paper uno no va a desarrollar una autonomía correspondiente. Yo puedo aprender el paper al revés y al derecho, pero no voy a saber si está correcto o no lo que estoy haciendo, o si estoy bien en mi toma de decisión, o si estoy realmente gestionando bien un acceso a información. Y claro, y eso también va de mano con lo que hablaban nuestros docentes en el tema de, ¿dónde está? Lo tengo aquí, de las competencias que uno adquiere como estudiante. Y esa es como mi gran pregunta aquí. Claro, ¿qué estamos perdiendo con esto? Y nuevamente incito que estamos perdiendo el tema de la humanización con las tecnologías. Sí, son muy factibles, las tecnologías son muy viables, están al acceso de todos, pero no es todo real a las finales. Claro, como decían aquí también, el tema de las plataformas virtuales, el tema de las enseñanzas por estas redes sociales, que es muy entretenido, sí, pero ¿dónde está la evidencia? Es la gran pregunta. Y tal vez es algo que yo siempre he discutido, porque yo llevo más de 25 años dedicada al uso de las tecnologías y siempre ha sido un cuestionamiento, porque todo el mundo me dice, no, es que las tecnologías deshumanizan. Y yo digo, imposible que nosotros le demos un carácter, ese carácter a las tecnologías. Es decir, las tecnologías son neutras, estos computadores son tontos. Nosotros le damos el uso a las tecnologías, y si nosotros le damos un mal uso, somos nosotros los que estamos deshumanizando. Nosotros usamos monitores cardíacos de hace muchos años, y cuando usted corre a apagar el monitor cardíaco, que es la tecnología que usamos, usted está privilegiando el uso de la tecnología por sobre el paciente. Y usted no corre a ver el paciente primero y usted apaga el monitor porque le molesta el ruido. Y eso es deshumanizar, es perder el sentido humano, ahí perdió el foco. Entonces, esa es la pregunta, ¿dónde estamos? ¿Estamos en el cuidado con compasión o estamos en el dato, en el sonido, que es lo más básico? Entonces, no es la tecnología que deshumaniza, somos nosotros los que deshumanizamos al usar mal la tecnología, porque es re fácil echarle la culpa al otro de lo que nosotros no hacemos bien. Y yo creo que sí, la tecnología nos facilita los procesos, sin duda alguna, pero para poder hacer las cosas mejor con la persona humana, por la que tenemos al lado. Y si nosotros, el mismo fantoma, es decir, si podría yo saludarlo, mirarlo a los ojos, decirle cosas, y eso no está dentro de los protocolos que nosotros nos enseñan cuando nos enseñan a trabajar con el fantoma. Nosotros llegamos, lo pinchamos, pero nadie nos dice, lo saludó, se presentó, lo saludó, le puso el brazalete, etcétera, etcétera. Y eso es parte del sentido humano también. Muchas gracias por vuestra participación.
Pues hablando sobre las plataformas, las distintas plataformas, una de las que se ha mencionado al principio, una que tiene el Elsevier, que se utiliza mucho tanto en España como en Latinoamérica, es Clinical Case Student. Entonces, para los que no lo conozcan, es una plataforma interactiva con un montón de información, se puede interactuar con los estudiantes y saber un poco si alguno de cómo la utilizáis y qué ventajas y desventajas le veis a la plataforma. Aquí, quien quiera responder, Carlos, creo que alguna vez la ha utilizado. Sí, sí, bastante, sobre todo para el tema de los estudios, que es una plataforma, yo creo que una de las plataformas más fidedignas que uno puede encontrar dentro de Internet, que es el Elsevier, y que de verdad aporta al conocimiento. Pero de repente uno igual queda con dudas, o sea, y ahí está el tema de la humanización de la educación, que es lo que les comentaba, les había comentado anteriormente, y eso es también parte de. Pero las plataformas en sí, el Elsevier, por lo menos el Elsevier Clinical Skills que uso también, y el NN Consult, que son los Nandan Knock aportan bastante el conocimiento y son muy claras al momento de explicar. A mí una de las cosas que me gusta mucho de Clínica Case Student es que pueden, ahora mismo se pueden hacer preguntas, o sea, fichas de preguntas y respuestas que puedes trabajar. Ahora mismo no me sale el nombre, se me ha ido, que los alumnos pueden trabajar, hacer las propias preguntas y luego sus respuestas por la parte de atrás. ¿Cómo se llamaban? Se me ha ido el nombre. Y creo que es una forma bastante interesante de estudiar. Con flashcards, ya me sale el nombre, flashcards, que no me salía. Esa de que los alumnos puedan hacerse las preguntas sobre la información, lo que estábamos diciendo, esta información, ¿qué es lo que me aporta? ¿Qué es la parte importante? ¿Qué puedo preguntar? ¿Qué puedo obtener de esta información? ¿Qué pregunta puedo eso y cómo la puedo responder? Es una de las cosas que a mí me parecen más interesantes de la plataforma, aparte de la interacción, poder interactuar con los alumnos. Yo la usé mucho en otra universidad, no donde estoy ahora, en un curso que hacíamos de informática en salud para introducir el concepto de paciente digital o de paciente con Clinical Case el que se usa para empoderamiento del paciente, educación de paciente, y con eso lo usamos mucho para hacer educación de paciente y hacer empoderamiento del paciente en lo que era trabajo en una clínica de educación de paciente que había en esa universidad. Una herramienta fantástica para hacer educación de paciente, empoderar a los pacientes. Nos ayudó mucho eso. Y el calculator también lo usamos mucho. Bueno, pues sigamos con todo lo que hemos hablado de la tecnología, la humanización, que creéis que tiene que haber, que la tecnología parece que deshumaniza un poco o cierta parte, y cómo ese uso que le damos. ¿Creéis que la tecnología aumenta o disminuye la relación entre los profesores y los estudiantes? Doy la palabra a Aimé y a Catalina. Empezamos por Aimé, por ejemplo. Muchas gracias. Pues yo creo que hay un poco de ambas partes. O sea, hay personas que dicen que sienten que la tecnología pues como que aleja o crea una brecha entre los estudiantes y los docentes, y hay otras personas que sienten que aumenta esa interacción porque están como en mayor comunicación. Pero pues realmente depende. Y también, como decía Pilar, pues es que depende mucho también de lo que decía la maestra Catalina, depende mucho de qué tanto se hayan adaptado estos docentes. Los docentes jóvenes usualmente pues no tienen problemas porque en realidad nuestras generaciones ya, al menos si no con la tablet, sí nacimos con la compu.
Entonces como que ya tenemos eso un poco más fácil. Y pues a las generaciones anteriores, pues igual es algo que ellos no han tenido, o sea, de toda la vida, y pues es comprensible completamente que ellos no lo manejen al 100%, y eso también puede ser una barrera. Pues por otro lado, yo pienso que sí, la tecnología nos permite comunicarnos de mejor forma. Ahora en la actualidad, pues hay un montón de plataformas que podemos utilizar, diferentes plataformas estudiantiles donde podemos subir nuestros trabajos, subir comentarios a lo mejor, donde los mismos profesores nos pueden dar retroalimentación de los trabajos que enviamos, de los exámenes, incluso a veces pues se hacen como chats con los profesores y los alumnos o los jefes de grupo. Entonces también yo creo que esa es una ventaja. Por otro lado, pues también yo creo que esto conlleva una gran responsabilidad, que es el mantener actualizado a todos los docentes para que todos estemos en la misma sintonía, o sea, para que no exista o no exista tan grande esta brecha digital. También, pues, creo que sería bueno que todas las universidades o las instituciones educativas proporcionen, a sus docentes esta capacitación del uso de las herramientas digitales y pues también que los docentes se abran para integrar, estas herramientas a su enseñanza. Como les digo, pues creo que es un poco complicado y realmente creo que todos lo entendemos, o sea, no nacieron con esas competencias, son competencias que se adquieren, nosotros también las adquirimos, pero pues sí, definitivamente, igual como comentaban, hay profesores pues que se resisten, ¿no?, a usar la tecnología y pues se quedan como un poco más a lo tradicional. También yo invitaría, pues como estudiante o como recién egresada, a que los profesores estén abiertos a escuchar a las necesidades de sus alumnos y pues también que sean abiertos a escuchar las opiniones pues sobre cómo creen ellos que pudieran mejorar su experiencia educativa. Como les comentaba hace rato, o sea, no todos tenemos las mismas formas de aprendizaje y entonces también de esta forma yo creo que puede ser un ganar-ganar para ambas partes, porque el alumno pues va a tener un mayor aprendizaje y el docente pues también, o sea, tanto de estas herramientas tecnológicas y digitales nuevas como de nuevas formas de interactuar con los alumnos. Gracias. Sobre lo que, doctora Catalina, sobre lo que ha comentado de la resistencia de los profesores a la tecnología y dentro de este debate de si nos acerca o no, ¿cree que parte de esa resistencia es lo que hemos hablado antes al principio del debate sobre el trabajo que lleva la creación de contenidos? Exactamente, así es. Cuando uno es docente, o sea, yo soy profesional de enfermería en el ejercicio clínico con los pacientes, pero ahora soy docente, ¿no? Tengo que tener formación. Formación profesional de docente implica formarme en estrategias educativas para que yo pueda usar uso de todas las herramientas que tengo disponibles con el único objetivo de que mis alumnos aprendan. Cuando tenemos claridad en que mi objetivo es este resultado de aprendizaje, estoy obligado a primero, número uno, conocer a mi aprendiz. ¿Cuáles son sus características, su edad, su nivel, cuáles son sus habilidades? Y esa es la base donde estructuro toda mi intervención educativa para usar esas habilidades que tiene en favor del resultado que yo espero, que aprenda. Y la tecnología son mis herramientas, es nada más mi apoyo, pero sí tengo que tener claridad qué es eso. Lo siguiente, ¿qué tanto nos acerca, nos aleja? Nos aleja en medida que nosotros interpongamos la distancia, la comunicación. Para el aprendizaje hay elementos esenciales, comunicación. Y para eso debo de usar la tecnología. Siguiente, motivación. Y para eso nos aleja la tecnología y por lo tanto tengo que acercarme a los alumnos. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo los motivo? Pues si yo les dejo una tarea que la suban a Classroom, por ejemplo,
tiene que haber una revisión y una retroalimentación positiva para que el alumno experimente que su esfuerzo y el resultado es favorecedor y aprende. Lo estimulo para que siga estudiando. Esos elementos, la tecnología nada más me ayuda un poco, pero me puede alejar si yo la interpongo. Me acerca si a través de ella, con una estrategia muy puntual, específica, y luego de manera presencial, le doy una retroalimentación positiva en ese sentido. Yo favorezco la motivación, la autoconfianza que se requiere para dar el siguiente paso que requiere para aprender lo que sé. Entonces, cuando uno es docente, tiene que tener muy claro hacia dónde voy, qué pasos doy y tener siempre presente, como en el cuidado del paciente, ¿no? La persona es el centro, en este caso el alumno es nuestro centro, y tengo que tener eso y favorecer todo. La tecnología me va a separar o unir en medida de cómo yo la utilice. Si mis alumnos me eligen como docente porque les dejo puras tareas de copy-paste y me lo envían y ya les pongo 10, no es aprendizaje, no estoy dando resultados y el día de mañana cuando me lleguen alumnos de esa profesora, dije, ya, tengo que regresarme y empezar. Entonces, tenemos que tener una estructura didáctica, un diseño instruccional, usando todas las tecnologías disponibles que nos permitan favorecer el aprendizaje. Y eso nos lo da la experiencia, porque la verdad, como ahorita en la pandemia, empezamos a usar interactividad, plataformas, esto y lo otro, no sabíamos si aprendían o no, y terminamos con un examen, no, y cuando regresan a la presencialidad, empieza uno para atrás y volver a empezar. Entonces, hay cosas a las que nos hemos enfrentado y creo yo que como en la selva vamos a sobrevivir los más fuertes y vamos a seguir adelante con la confianza de que vamos a tener egresados con competencias que ofrezcan seguridad en el paciente. Muchas gracias. Pilar, ¿querías comentar algo? Sí, muchas de las cosas las acaba de comentar la doctora Karina, pero es que lo que hace falta justamente es llevar las competencias enfermeras a las aulas y que se desarrolle una empatía bidireccional entre el docente y el estudiante, en la cual el estudiante sea empático con la persona que está invirtiendo tiempo, recursos, en muchas ocasiones dinero, en usar ciertas plataformas, y una empatía por parte también del docente hacia el estudiante, en el cual se comprenda que el ritmo de aprendizaje debe de ser individual y se tienen que conocer las perspectivas de cada persona. Estás enseñando a un individuo, no a un colectivo, aunque todas acabemos siendo enfermeras. Y es aquí cuando quiero lanzar la pregunta de cómo nos sentimos los estudiantes en función del método docente y si eso nos hace aprender mejor. Porque es cierto que yo me he sacado la carrera habiendo tenido clases magistrales en las cuales nos han llegado a obligar a guardar el ordenador para únicamente estar escuchando y tomar apuntes con lápiz y papel. Y también he estado en clases en las cuales han usado plataformas que ninguno de los estudiantes conocían, nos han sorprendido y han sido tan cercanos con nosotros que al final esa motivación de la que hablaba la doctora Catalina la acabas desarrollando, porque vas a clase pensando, ¿con qué me van a sorprender hoy? ¿Cuál va a ser el método? No va a ser, ir a clase con una rutina de, bueno, otra vez sentarme, hoy toca hablar de Orem, ayer tocó de Henderson. Se trata más de, ayer Orem lo aprendimos mediante una aplicación de mapas mentales que encima me está sirviendo a mí mucho para estudiar, y otro tipo de aplicaciones que te pueden enseñar otros métodos de estudio. Muchas gracias, Pilar. La verdad es que en esto de la tecnología, o sea, de la distancia, como habéis dicho, la tecnología es una herramienta y al final la distancia la ponemos nosotros, los profesores y los alumnos. Es decir, yo puedo utilizar un PowerPoint y estoy utilizando tecnología, pero sigue siendo una clase magistral. Mientras que a lo mejor me pongo a hacer
otras manualidades, o manualidades en clase o cualquier cosa, y es otra tecnología, otra metodología que también es interesante y que motiva más a los alumnos. Entonces, al final, esa tecnología, pues la distancia, como hemos dicho, somos humanos y deberíamos ser nosotros los que disminuyéramos esa distancia que hay con el alumnado. Como va terminándose el tiempo de este webinar, disculpar por, por alargarnos eso, voy a lanzar ya la última pregunta, ¿de acuerdo? ¿Cómo creéis que será la educación o la enseñanza de la enfermería dentro de 15 años? La lanzo en principio para Erika, Pilar y Carlos, pero como hemos comentado, podéis hablar todos. Empieza la doctora Erika, por ejemplo. El micrófono. A mí me gusta mostrar cosas, pero no puedo mostrar esto porque no puedo dejar de mostrarlo porque me parece que es importante. No sé qué, ahí sí. En el doctorado de educación, en mi tesis estoy haciendo la ontología de la enseñanza al cuidado humano y la epistemología de la enseñanza al cuidado humano, y tomé la opción de usar el conectivismo, teoría de George Siemens y de Stephen Dowes, y la verdad es que fue un descubrimiento, una teoría que yo creo que va a ser los próximos 15 años de la educación en términos de la integración de las teorías del caos, de las redes, la complejidad y la autoorganización, y que es enseñar en un ambiente difuso y cambiante, que implica la conexión de conjuntos de información especializada y que implica el conectar áreas de ideas, conceptos de una manera distinta, y implica el desafío a tomar decisiones en una realidad cambiante, usando múltiples patrones del conocimiento. En mi caso, yo planteaba un tipo de conocimiento y les pedía usar distintas formas, dibujo, grabar videos, cantar, escribir poemas, narrar experiencias, escribir incluso el desafío de escribir milagros. Y la segunda parte es el aprendizaje, llevarse un aprendizaje rizosomático, que implica red, conexión, nodos de fuentes de información. La promoción, el aprendizaje es absolutamente autorregulado. No estoy yo como profesora, estoy muy por detrás, solo me envían a mí las tareas, y la verdad es que ha sido un descubrimiento increíble lo que los estudiantes han logrado al estar solos. Y yo estoy solo para el envío de las cosas, y la conexión que se ha logrado, la profundidad del trabajo realizado y lo que ellos me envían a mí, yo nunca lo había visto en mi estudiante estando presencial. Ha sido un descubrimiento, un aprendizaje ubicuo, donde el alumno está, y eso me ha llevado a pensar en una nueva forma de educar con tecnología, donde necesitamos una nueva mirada a los docentes con competencias sociales, emocionales, de regular nuestras propias emociones, con una capacidad de atención y escucha distinta, con un entorno docente diferente a las necesidades de los pacientes y de los estudiantes, a escuchar su corazón, a responsabilizarnos nosotros del bienestar de ellos, a gestionar en la diversidad, pero también en la globalidad, en la universalidad de los estudiantes, al estar atentos a sus cualidades éticas e intelectuales, a permitir la expresión de sus opiniones, de lo positivo y lo negativo, con distintos formatos, no con esta cosa estructurada de que envíen mi trabajo escrito con la norma APA, la norma Vancouver, no sé qué, porque cuando a mí me envían la foto y un dibujo con los animators, no sé qué, yo quedaba plop. Y con un buen uso de la tecnología y con trabajo interdisciplinario, y yo me tuve que obligar a estudiar teoría ecocomucena del manejo del ambiente y profundizar en la teoría del cuidado humano, y descubrí
lo que es la educación, lo que debería ser la educación hacia los próximos 15 años, el cambio del caso a la cara del paciente a una persona llena de espíritu, del diagnóstico médico al significado, del desempeño de la cera, la presencia que conforta, al tacto y la compañía, de visiones médico-clínicas a la humanidad, mente, cuerpo, espíritu, unidad, conectividad, y de modelos industriales a modelos profesionales creativos, maduros, de cuidado, curación y sanación, que no son palabras mías, que son palabras de la doctora Jane Watson. Y quise poner esa imagen que me parece claro, aquí, ahora y en 15 años más, yo no puedo enseñar lo que yo no soy. Y creo que esa es la gran lección para nosotros los enfermeros y enfermeras, con o sin tecnología. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Carlos, Sí, claro. Aportar a todo esto, lo que está hablando aquí la doctora Erika, que es sumamente importante y tiene toda la razón, encuentro yo, que apelar también a nuestra emocionalidad como estudiante es muy importante. Y también no solamente como estudiante, porque hablamos mucho de lo que siente el estudiante, pero no hablamos de lo que siente el docente. Me di cuenta con la pregunta anterior. Que claro, que cómo aprende el estudiante, que cómo se motiva el estudiante, pero cómo se motiva el docente a enseñarle al estudiante. Y encuentro que todas estas competencias que estuvo nombrando la doctora Erika son un gran aporte para la humanización de la docencia. Pilar, ¿qué piensas? La verdad es que es impresionante escucharos hablar. La doctora Erika para mí siempre me ilumina, la verdad, y me hace pensar mucho. Y justamente, ya que hemos hablado de la humanización de la sanidad, hablemos también de la humanización de nuestra educación, de que justamente aprenderemos a ser enfermeras humanas, si quienes nos enseñan también lo son, que tenemos ahora mismo a nuestro alcance muchísimas herramientas que pueden ser claves para un mejor desarrollo de la enfermería, llegar a más gente. Ahora mismo la enfermería a nivel internacional está en auge y a mí este año, como recién egresada, que empecé a aprender más sobre el término de salud global, también deberíamos pensar sobre la educación global y intentar llegar a todos nuestros compañeros y aprender distintos métodos de docencia, porque la enfermería es un todo en todas partes. Entonces, de esta manera, en 15 años creo que podremos hacer muchas cosas si las usamos a nuestro favor. Y es que a mí me encantaría que dentro de 15 años en los hospitales la medicación te la dé directamente una máquina para que tú te puedas sentar con el paciente a preguntarle cómo está realmente. Exactamente. Juntos somos muchos más. Aimee o Catalina, ¿queréis comentar algo sobre cómo veis la educación o la enseñanza dentro de 15 años de la enfermería? Yo creo que ahora sí ya van a encontrar docentes con muchas habilidades digitales. Entonces, seguramente sí va a haber una transformación. Vamos a transitar mucho del modelo tradicional, lo vamos a dejar muy atrás. Va a haber videos de cómo dábamos clases y van a ser recordatorios de cómo era y probablemente esa sería la formación, ¿no? Y ya el cuidado implicaría un poquito, como dice Pilar, que la tecnología va a ser bien empleada, va a ser un apoyo para el cuidado, pero siempre presente una enfermera. Aimee. Gracias. Yo creo que, bueno, no sé, luego qué tal que quedo como los que decían que ya para en estos años íbamos a tener carros voladores y pues todavía no tenemos autos voladores, ¿verdad? Yo creo que ahorita que la inteligencia artificial está en auge, no tarda mucho en que tengamos a lo mejor algún bot de enfermería o algo que tal vez pueda pues dar retroalimentación a los estudiantes de diferentes temas. Creo que podría tener pros y contras. Pro es que pues esté fácil, o sea, que sea accesible para ellos. Y pues contra es que pues evidentemente no va a ser lo mismo, ¿no? Pero pues tal vez sea una herramienta que ayude a discernir entre, perdón, me perdí. Tal vez sea una herramienta que nos ayude a discernir entre la información, o sea, si es confiable o no. Y pues yo creo que también yo esperaría que en los próximos años la educación en enfermería tenga un mayor énfasis, igual como hemos estado comentando, en
habilidades como la comunicación efectiva, el liderazgo y el trabajo en equipo. Esa es pues mi perspectiva. Muchas gracias. Bueno, y nada más como comentario, yo estoy completamente de acuerdo con todos. Ni la inteligencia artificial ni ningún robot nunca nos va a sustituir. También ojalá algún día exista algún dispensador mágico y directo para los pacientes y que eso nos permita estar más tiempo con ellos, porque efectivamente cuando tienes 8 o 10 pacientes, pues no tienes tiempo de sentarte a platicar con ellos. Y pues eso es parte de lo que se pierde del lado humano de la enfermería. Gracias. Muchas gracias a todos. Doy paso a Elizabeth. Vale, gracias Miriam. Pues gracias a los ponentes, gracias también a la participación en el chat, que han dejado varios comentarios, diciendo, por ejemplo, que estaban totalmente de acuerdo con la doctora Erika Caballero, en el tema de que así es, Erika, juntos somos más, también con los comentarios de la maestra Catalina. Entonces, agradecer porque la verdad es bueno ver que la audiencia también ha empatizado o ha entendido vuestros comentarios y ha querido también participar de forma activa. Desearos a vosotros, docentes, estudiantes, pues mucha suerte en este proceso de enseñanza y aprendizaje en un entorno tan cambiante como hemos visto y esperemos que todos sepamos sacar el mayor provecho de la tecnología. Para los que han participado en la sesión, comentar también que enviaremos la grabación y un certificado también de participación a todos. ¿Vale? Entonces, por mi parte es todo. Buenos días, buenas tardes a todos y seguir disfrutando del día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas Muchas gracias. gracias.